Con la distribución f de Fisher vamos a dar por terminada la unidad 1, que es distribuciones de muestreo. En esta unidad hemos tratado de ver la conceptualización, profundizar un poco en la temática que nos va a servir de base para las unidades que vienen. Posteriormente, cuando veamos en la unidad 2 las pruebas de hipótesis, que es una herramienta analítica que se utiliza en la estadística para hacer estimaciones, vamos a aplicar o a utilizar lo que son las diversas variables aleatorias que hemos visto como distribuciones. Ha llegado el momento de observar lo que es, o de estudiar lo que es la distribución f de Fisher. El principio básico de la distribución de f es hacer comparaciones de la varianza entre dos poblaciones. Cuando queremos hacer inferencias siempre hacemos referencia a poblaciones, de donde se extrae el conjunto de datos que tenemos disponible para poder realizar las inferencias. Aunque estos datos no siempre van a ser el total de la población, sino una muestra, un subconjunto de la población, es entonces que vamos a aplicar siempre las técnicas estadísticas a la muestra para que a partir de ella podamos inferir y asumir esas propiedades que llamamos parámetros, que están contenidas como característica principal para la población. En este caso, la distribución f nos va a permitir hacer comparaciones de varianza y vemos que podemos observar la curva o la gráfica o esquema que define a una distribución f. En principio, como se ven en las curvas de colores, son parecidas a la chi cuadrado. Eso porque ya vamos a ver que la distribución f procede de dos distribuciones chi cuadrado o la comparación relativa entre ellas. Sin embargo, cuando aplicamos el teorema del límite central en esta teoría, vamos a acercarnos a una curva parecida a la distribución normal. Como podemos observar, la curva gris es una campana o muy similar a una campana de Gauss. Y allí en los datos de los grados de libertad de 1 y de 2 nos están diciendo que son 100. Cuando los grados de libertad anteriores han sido pocos o han sido mínimos, las distribuciones se parecen a la chi cuadrado. Pero cuando el tamaño de la muestra y que luego se traduce en grados de libertad para hacer el esquema, vemos que es grande, entonces se va acoplando o acercando o aproximando a lo que es la distribución normal estándar. Es de notar que está centrada en 1. Eso es muy importante porque para la distribución f de Fisher, cuando hacemos una comparación entre dos varianzas, lo vamos a hacer a través de un cociente. El cociente nos va a dar un resultado. Ese resultado, la idea es que sea lo más cercano a 1 posible. ¿Por qué a 1? Porque si al dividir una cantidad entre otra cantidad y si esas cantidades son iguales, el resultado es 1. Un número o cantidad dividida entre ella misma es 1 el resultado.
Muy bien, en una distribución de f, cuando comparamos varianza, vamos a querer que esas varianzas sean iguales. O vamos a estudiar si esas varianzas son iguales o no iguales. ¿Qué nos va a decir que son iguales en la población? Nos lo va a decir el cociente. Si el cociente es cercano a uno, porque difícilmente va a ser uno exacto, porque siempre en estadística van a haber, está la cuestión de la aleatoriedad, los errores, los procesos estocásticos así funcionan, siempre con un margen de error. Entonces, entre más cercano a uno, no necesariamente uno exacto, sino lo más cercano a uno posible, nos va a indicar que, hay una alta probabilidad de que las varianzas de las dos poblaciones donde se extrajeron las muestras de análisis sean iguales. Es decir, que al compararlas, pues, esas poblaciones son similares. Cuando está alejado de uno, es decir, cuando el resultado es muy elevado o muy bajo, ya vamos a ver con detalle la- los cálculos que nos dan esas cuantías. Entonces, cuando está muy alejado de uno, o sea, muy cercano a cero o muy grande, ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver que las poblaciones van a tener varianzas distintas, porque la evidencia estadística nos lo está diciendo. Entonces, aquí, como dice acá, la precisión digamos que queremos para la hora de aplicar lo que es la distribución, en qué áreas podemos o en qué situaciones, fenómenos o circunstancias queremos comparar dos poblaciones. Por ejemplo, cuando queremos medir la precisión y comparar la precisión de un instrumento con la de otro instrumento, imaginémonos que yo quiero comparar un termómetro que ha sido producido por una compañía A y otro termómetro producido por otra compañía B, o lo podemos decir también el termómetro de marca A por el con el termómetro de marca B. Cuando queremos comparar qué tan eficaz es cada uno de ellos, nos va a servir lo que es la distribución F. ¿Cómo haríamos en este caso? Cuando yo tengo un termómetro y no tengo datos, lo que hago es recogerlo midiéndole la temperatura, en el caso del termómetro, a unas 12 personas, 10, 12 personas. Le mido con el mismo termómetro la temperatura y tomo los datos. Y hago lo mismo con el otro termómetro. Y luego vamos a ver qué tan eficaz es cada uno de ellos utilizando la comparación de las varianzas. Ya sabemos calcular la media, ya sabemos calcular la varianza. Entonces, en este caso, nos van a servir esas medidas estadísticas descriptivas para hacer inferencia aplicando la distribución F de Fisher. La estabilidad de un proceso de manufactura con la de otro. El procedimiento para calificar de un profesor con la de otro profesor. No necesariamente calificar, podría ser el desempeño del docente, de un docente comparado con el desempeño de otro docente. Esas se toman ciertas variables, características cuantitativas de cada docente, y en base a ello se van a medir las varianzas. Y entonces, en esas situaciones y cualquier otra que se nos pueda ocurrir en la que estemos interesados en medir dos poblaciones, es donde vamos a aplicar lo que es la distribución F de Fisher. Muy bien, como dice ahí, esta distribución sirve mucho en los procesos de control de calidad, donde siempre se van a querer comparar dos
cómo funcionan dos aparatos, dos máquinas, dos equipos. Y si tiene mucha variabilidad, pues vamos a tener que corregirlo aplicando lo que sea necesario, ya sea que la máquina está dañada y por eso toma medidas diferentes o hace eh, trabajos diferentes. Por ejemplo, una máquina de una máquina rana, una máquina plana, cuando se trabajan con estas en maquilas, una puede estar produciendo muchos errores y puede hacer que esté desajustada, qué sé yo, se le tiene que buscar cuál es el problema que tiene para que esté dando tanta variabilidad. Y en eso pues es donde vamos a aplicar o a utilizar lo que es la distribución F. Cuando hablamos de contrastes, ese término es bastante común en estadística, sobre todo en estadística inferencial, es bastante común y se refiere a eso, justamente a contrastar, a comparar, a verificar. Y en este caso estamos hablando de las varianzas de dos poblaciones, hacer comparaciones entre dos poblaciones. Y esas poblaciones se asumen que son normales y que se han obtenido a través de muestras independientes. Entonces ahí, como ya mencionaba anteriormente, esta distribución nos va a servir para verificar si las poblaciones tienen varianzas iguales. Si las varianzas son iguales, vamos a poder concluir algunos aspectos de las mismas. Y si no son iguales, también se van a concluir eh, los aspectos que nos van a permitir tomar decisiones, ya sea para arreglar, ajustar, corregir en los procesos que hayamos aplicado la distribución analíticamente. Sobre todo cuando veamos prueba de hipótesis, ya podemos con propiedad hablar de contrastes de hipótesis, que es cuando nosotros planteamos una hipótesis sobre un valor cuantitativo, numérico, que consideramos que es el que tiene una población o una muestra, bueno, en este caso población, y con los datos estadísticos que tengamos, vamos a hacer ese contraste de hipótesis, a verificar si esa hipótesis se cumple o no se cumple. Y para todo eso, pues hay un procedimiento que vamos a seguir para poder verificar dichas hipótesis. Si las varianzas son iguales en dos poblaciones que estamos comparando, entonces vamos a decir que esas varianzas son similares. Si las dos poblaciones son iguales y la varianza no tiene mucha o no encontramos evidencia estadística que demuestren que las varianzas no son iguales, se van a asumir que son iguales o que las dos poblaciones tienen la misma varianza. Y como dice acá, pues la razón será aproximadamente 1. Cuando decimos razón nos referimos al cociente, a dividir la varianza de una población entre la varianza de otra población. Siempre hablamos en sentido de población, pero recordemos que los datos que vamos a tener siempre van a ser una muestra, por lo general. Rara vez vamos a tener poblaciones, a menos de que tengamos todos los datos y se puedan trabajar con ellos, pues vamos a tener el censo o todo, y pues, por tanto vamos a poder trabajar con los parámetros. De lo contrario, aunque digamos población, vamos a saber que muchas veces no tenemos acceso a esta población y solo vamos a tomar o recolectar datos como una muestra. Cuando hablamos, aquí dice la diferencia con 1, es decir que si el cociente o la razón al dividir las dos varianzas es muy diferente de 1, eso se va a
deber al error muestral. Y es por lo mismo que ya hablamos, que siempre en estadística los procesos estocásticos nos llevan a errores, a trabajar con la incertidumbre, con el error. Para definir la distribución de Fisher, utilizamos nuevamente a Walpole-Myers-Myers, el que nos dice lo siguiente. Vamos a ver con detalle para poder comprenderlo. Sean U y V dos variables aleatorias independientes que tienen distribuciones chi cuadrada con V1 y V2 grados de libertad respectivamente. Entonces la distribución de la variable aleatoria f, que está definida como el cociente de u sobre v1 y entre v dividido v2, es dada por la función de densidad h de f, que es toda esta expresión que está acá. Vemos nuevamente que aquí aparece la función gamma y aunque aparentemente es una función compleja, no vamos a utilizar directamente la función para hacer análisis estadísticos, pero sí es bueno que la veamos. Esta sería la distribución f con v1 y v2 grados de libertad respectivamente. Recordemos o seamos bien observadores y justamente al inicio nos dice que u y v son dos variables chi cuadrado, son variables aleatorias chi cuadrado. Y esas dos variables aleatorias generan una nueva variable aleatoria que se llama f. Y esta f se determina por el cociente de u entre sus grados de libertad y v y sus grados de libertad. También es de notar que la distribución f, la función h de f, está definida en f. El dominio está en f, pero f nos está diciendo que es positiva. Para cuando f es negativa, la función h de f es 0. Por tanto, la gráfica, como la vimos antes, solo está en el cuadrante del lado derecho en los positivos. Muy bien, entonces aquí con esta definición debemos de tener claro que la distribución f es el cociente de dos variables aleatorias chi cuadrado. En esta ocasión vemos que la razón o el cociente de f es de dos variables aleatorias chi cuadrado independientes. Por eso tenemos chi cuadrado sub 1 entre chi cuadrado sub 2. Y estas a su vez dependen de la varianza. Si definimos a chi cuadrado sub 1 como ya teníamos la expresión anteriormente, que sería el cociente de s sub 1 al cuadrado, que es la varianza muestral, entre la varianza poblacional, sigma cuadrado sub 1, multiplicado por los grados de libertad, que serían n sub 1 menos 1, y al chi cuadrado sub 2, que sería el equivalente, la misma ecuación, pero tomado de la muestra de la población 2, entonces ya debemos de conocer cómo se calcula s sub 1 cuadrado, s sub 2 cuadrado y de dónde se calcula. N1 sería el tamaño de la muestra de la población 1 y N sub 2 sería el tamaño de la muestra de la población 2. Una vez que tengamos bien claro eso, de dónde procede cada cosa, ya podemos hacer
los cálculos o la interpretación de la distribución F. Las características que va a tener la distribución F van a ser las siguientes. Por ejemplo, la primera nos habla de que, como ya lo habíamos mencionado en la definición, la distribución debe de ser no negativa, es decir, todos los valores están contenidos al lado derecho del plano cartesiano de la recta real. Partiendo de cero. Además, es asimétrica. ¿Qué quiere decir que sea asimétrica? Que no tiene forma de campana de Gauss totalmente, pero a medida que las varianzas se van acercando a uno en su cociente o razón, van aproximándose a la distribución normal, pero en general la función f de Fisher tiene sesgo, como podemos ver, no tiene forma acampanada, sino tiene un sesgo jalada a la derecha. La cola de la derecha es más larga. Igual como hemos visto en otras ocasiones, la distribución F puede tener muchas distribuciones, como la T, como la normal, pero la normal, para no entrar en el problema de infinidad de distribuciones, una para cada variable de estudio, se estandariza y por eso se conoce la distribución normal estándar. Además, y esto es importante también, en el punto 4 nos dice que existe una distribución para cada par de grados de libertad. Es decir, que si yo de la misma población elijo una muestra, a partir de esa muestra se generan unos grados de libertad, pero si de la misma población yo genero otra muestra con otro tamaño otro tamaño muestral, también los grados de libertad van a verse cambiados, se van a modificar y por tanto también la distribución F va a ser distinta y los resultados van a ser distintos. Siempre vamos a tener los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. Eso depende de a quién vamos a tener como muestra 1 y a quién como muestra 2. Aquí podemos ver en la gráfica que ha aparecido que a medida que los grados de libertad son grandes, es decir, de 30 en adelante, como lo decía el teorema del límite central, a partir de 30 se considera grande, se va acercando a lo que es la distribución normal, pero aún así podemos observar que hay un sesgo, hay una asimetría, que esta cola siempre es más larga que esta, pero se va centrando en uno. Cuando los grados de libertad se van haciendo cada vez más grandes, es decir, el tamaño de muestra en cada población, tomadas de cada población, es o se va acercando a un número mayor o más grande, la curva va tendiendo a parecerse a la distribución normal, solo que centrada en uno, ya no en cero. ¿Por qué en uno? Porque ya dijimos que estamos verificando la igualdad de las dos poblaciones y por tanto si asumimos que son iguales, el cociente va a ser 1. A diferencia de los grados de libertad pequeños, porque proceden de una muestra pequeña, vemos que las curvas están muy asimétricas y es más pronunciada. Cuando asumimos que los dos grados de libertad tenemos 1 y 1 en cada uno, vemos que la curva se parece a una logarítmica. Bueno, antes de proceder, podemos observar en esta gráfica
en la gráfica general que estamos utilizando de ejemplo, que el valor de f, es decir, del cociente, asumir que este 2.84 fue resultado de este cociente, entonces es un valor de la línea recta horizontal y que la ubicamos en aquí está 1 más o menos, aquí. Entonces el 2 estaría acá y a partir de 2 en adelante, lo que está sombreado sería la región que le vamos a conocer como zona de rechazo. Desde ya vamos a ir introduciendo lo que es H sub 0, que lo vamos a estudiar en la unidad 2 cuando veamos análisis de prueba de hipótesis. Si en un problema en que estamos comparando dos varianzas, el resultado cae aquí, entonces vamos a rechazar lo que hemos tomado como hipótesis. Si no cae acá, sino que cae de este lado, entonces no podemos rechazar. No vamos a aceptarlo, pero tampoco lo vamos a rechazar. Bueno, como decíamos, x sub 1, chi cuadrado sub 1, tiene b sub 1 grados de libertad en el numerador, aquí arriba, que sería n, el tamaño de la muestra 1 menos 1, y los grados de libertad del denominador van a ser el tamaño de la muestra 2 menos 1. Ok. Ahora vamos al valor de la tabla de f. Es importante porque siempre vamos a comparar dos medidas. La primera va a ser el valor de la tabla. Tenemos que encontrar el valor de la tabla de Fisher o de distribución f. Aparte del valor de la tabla para los parámetros que nos da el ejercicio o problema, vamos a calcular además un estadístico, el estadístico f. Así como en la distribución t estaban las t de tablas, también está el estadístico t. Pues en distribución f de igual manera está el valor f de tabla, que es el que vamos a poner siempre aquí en la gráfica, tomado de la tabla, y el valor del estadístico f, que es el valor que vamos a calcular también con los parámetros que nos proporcione el problema o situación que estemos estudiando, y ese valor vamos a compararlo con este de la tabla y vamos a verificar si es mayor que este que cae en la zona de rechazo o es menor que este que cae en la zona de aceptación o de no rechazo. Bueno, como nos dice acá, pues muy probablemente el valor crítico de la tabla F vamos a utilizar por lo general, de hecho, esto de valor crítico, así se le llama a este alfa. Y por lo general podemos utilizar valores pequeños y el complemento hacia 1 va a ser el nivel de confianza. En este caso vamos a utilizar, está hablando de utilizar 0.01 y 0.05, o sea 1% y 5% para el valor crítico, el valor de alfa. Pero si nosotros queremos utilizar otro valor crítico mayor, también lo podemos hacer. Eso ya es criterio de nosotros y las circunstancias del investigador son las que lo determinan y los criterios propios del investigador. Sin embargo, no hay una fórmula fija de elegir esa cantidad. Eso ya queda a criterio. Claro, cuando uno hace un estudio o está haciendo informes y todo, tiene que respaldar esto con los criterios que está asumiendo o con los riesgos que va a retomar. Bueno, como ya estamos acostumbrados a lo mejor a ver tablas de distribuciones
como la normal, la binomial, exponencial, de Student, chi cuadrado, en este caso f de Fisher, vamos a ubicar, en la tabla va a tener esta forma. Ubicamos los grados de libertad para el denominador en esta región y en esta de acá vamos a utilizar o ubicar los grados de libertad para el numerador. Si tenemos de una muestra de una población 1 de 6 elementos, entonces los grados de libertad van a ser 5. Y si la población 1 es la que va en el numerador, entonces este es el que ubicamos acá. Buscamos en todos los valores que están acá el 5. Y si la muestra de la población 2 es de 9, los grados de libertad entonces van a ser 8. Y como es de la población 2, entonces se va a ubicar en el denominador. Y esto es donde ubicamos los del denominador. Por tanto, a 9 le restamos 1, queda 8 y lo ubicamos acá. Aquí hay más valores, desde el 1 hasta infinito, podemos decir. Y al cruce o la intersección de este grado de libertad con este, nos dan el valor de f para los parámetros que se han determinado. Hay de observar eso, no hay que perder de vista. Muy bien, un teorema muy importante es la relación de f con su recíproco. El recíproco de un número o de una cantidad es 1 dividido entre esa cantidad. Por tanto, 1 sobre f es recíproco con f y f es recíproco con 1 sobre f. O sea, ambos son recíprocos entre ellos. Hay una relación entre estos dos valores. La relación nos la dice este teorema. Cuando escribimos f de alfa para B1 grado de libertad con B2 grado de libertad, entonces podemos calcular el valor de la función para 1 menos alfa, que sería el complemento de este, por medio de esta relación 1 entre este valor que ya conocemos, que es este. O en dado caso que conozcamos este valor y este no, con esta relación podemos encontrarlo. Eso es lo que nos dice este teorema. Eso sería entonces la relación entre f y su recíproco. Vamos a ver acá un par de datos para ejemplificar. Por ejemplo, si alfa es 0.05, que es el valor crítico, los grados de libertad de la muestra 1 son 6 y de la muestra 2 son 10, entonces podemos escribir en base al teorema antes visto esta relación, que el valor de f para 0.95, nivel de confianza, 6 grados de libertad del numerador y 10 del denominador, se va a poder encontrar también por un valor crítico de 0.05, va a ser equivalente con 10 grados de libertad del numerador y 6 del denominador. Es decir, que si nosotros buscamos estos valores en las tablas, varían, o sea, se intercambian las posiciones de los grados de libertad. Aquí es 6,10 y aquí es 10,6. Hay que tener ese cuidado. Entonces, si yo tengo, o podemos observar en las tablas se les va a proporcionar luego. Ustedes pueden buscar también tablas en internet o en los libros de estadística, y vamos a encontrar que al buscar en la tabla para 0.05, 10 grados de libertad numerador y 6 del denominador, da un valor de 4.06. Si a partir de esto yo quiero buscar el valor de recíproco, que sería este,
Pues entonces lo que tenemos que hacer es sustituir simplemente en esta fórmula y ya tenemos el resultado para este valor de f. Los valores que ven acá son genéricos, no son los mismos que estamos tomando acá. Esto solo es para ejemplificar esta relación. También si tenemos un valor de alfa, valor crítico estamos llamando, solo para tener una idea, pero el valor crítico siempre se toma como valor pequeño. Esto es solo para ejemplificar. Si tenemos 0.95, 24 grados de libertad en el numerador y 19 en el denominador, entonces la relación que ya hemos tomado a partir de acá, si tengo este valor de acá, por ejemplo este de acá, que es 2.11 al buscarlo en la tabla, entonces ahora venimos al caso inverso, que vamos a despejar de aquí. Este pasa a multiplicar acá y este a dividir, y el resultado pues sería este. Ese sería el valor de f para estos parámetros. Esta sería, digamos, una tabla de distribución f, pero no es la única. Hay diferentes modelos o estilos o diseños, pero la característica es que aquí están los denominador, los grados de libertad del denominador desde el 1 hasta 100. Luego, cuando son mayores que 100, se le pone infinito, porque estos son los mismos valores que va a tomar. Y en los grados del numerador, tenemos desde el 1 hasta 100 nuevamente, y la última ya sería para valores mayores que 100. Y ahí estarían los valores para 9. En el caso que teníamos de este de acá. Bueno, vamos a tomar este 20.05 y 24 y 19. 24. Bueno, esta tabla tiene eso, que no nos da el valor 24. Como les decía, hay diferentes estilos de diseño y en este caso no aparece el 24. Tendríamos que buscar una tabla que tenga el valor 24 y que lo podamos asociar con el 19, que tampoco está. Que si tomáramos 25 y 20, que son los que aparecen más cercanos, sería 2.074, pero tenemos que buscar una con los valores correctos. Una opción también es utilizar el GeoGebra, que es donde podemos hacerlo sin el uso de la tabla. Ahora ya hemos hablado de todo lo que es la parte teórica de la distribución, pero solo nos falta culminar con el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, recuerden, en la distribución F comparamos lo que son las chi cuadradas poblacionales, pero en el estadístico de prueba vamos a utilizar las varianzas de la muestra. Por eso aparece aquí S sub 1 al cuadrado entre S sub 2 cuadrado. Este va a ser el estadístico de prueba. Lo que necesitamos nada más son la varianza de las muestras. Eso que no se nos... Entonces, ¿cómo lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar siempre con el valor de tabla. El estadístico que es el que tenemos acá en esta fórmula, es f de prueba o estadístico de prueba de distribución f, lo vamos a comparar con estos valores de tabla. La diferencia es que le hemos cambiado los grados de libertad por la relación que ya vimos, pero este es el caso de dos colas. Vamos a ir hablando, cuando hablemos del caso de dos colas o de una cola, se va a referir a, más que todo lo vamos a tener más claro cuando veamos el estudio de prueba de hipótesis, pero es importante irlo introduciendo desde ya. En el caso de una cola, es decir, en el caso de dos colas, es cuando comparamos la igualdad de las varianzas
Y en la hipótesis nos interesa ver que sean iguales, simple y sencillamente iguales. Y en el caso de una cola se refiere cuando la comparación que queremos no es que sean necesariamente iguales, sino que una sea mayor que la otra, ya sea que está a la izquierda o que está a la derecha del valor de referencia. A eso se refiere con caso de dos colas o caso de una cola. Y el criterio de decisión entonces, ¿cuál va a ser? En todo análisis de hipótesis o de comparaciones estadísticas, cuando hacemos inferencias de este tipo, vamos a tener estas tres cosas: el estadístico de prueba, el valor de tabla con el que se va a comparar y el criterio de decisión. El criterio de decisión es comparar esos dos resultados anteriores, el estadístico de prueba con el valor de tabla, para tomar una decisión final. Entonces, lo que se hace es que el valor de estadístico de prueba se va a decir si es menor o igual que el valor de la tabla. Ese va a ser el criterio de decisión. Y otro criterio de decisión cuando es caso de dos colas es que sea mayor que el valor de tabla. Eso es cuando decimos dos colas, es decir, que las poblaciones tienen varianzas iguales. Esos serían los dos, en cualquier lado que caiga, ya sea que la comparación de este con uno de estos sea menor o sea mayor, cualquiera de esos, porque como solo vamos a tener un resultado y tenemos dos valores de tabla posible, ya sea que sea menor o que sea mayor a uno de esos, entonces estamos en el caso de dos colas. En el caso de una cola, el estadístico de prueba o el criterio de decisión se compara el estadístico de prueba mayor o igual que el de la tabla. Es decir, que cae aquí. Aquí el de tabla, este valor es el de tabla. Y si cae aquí, cae en la zona de rechazo. Es cuando estamos comparando que la población 1 tiene una varianza mayor que la de la población 2. Y por último tenemos la de una cola también, en el que el estadístico de prueba es menor que el F de tabla. Es decir, que la varianza de la muestra 1 es menor que la de la muestra 2. Esos serían los criterios de decisión. Dependiendo del caso en el que estemos, si estamos de dos colas o una cola, vamos a tomar uno de estos. Con la práctica vamos a ir entendiendo cómo funciona.